El ejercicio número 8 de la guía 1 dice: una columna está formada por un perfil IPE 100 de 150 centímetros de largo. En el plano XY la columna está biempotrada, mientras que en el plano XZ está biarticulada, como si se encontrase apoyada entre rodillos. Sabiendo que a una temperatura de T0 igual 18 grados Celsius la columna se encuentra sometida a una fuerza de compresión N0 de 200 Newton, se pide calcular la temperatura máxima T que puede alcanzar la columna si se toma como coeficiente de seguridad al pandeo Fs igual a 2. Datos: módulo de Young 200 gigapascales, coeficiente de dilatación lineal 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, y límite elástico 179 megapascales. Lo primero que vamos a hacer es revisar qué se entiende por o sea, cómo se interpretan los apoyos, ¿sí? ¿Cómo se interpretan los apoyos? Los apoyos se interpretan justamente como el rodillo mostrado en la imagen de la figura, o sea, en la foto de esta presentación abajo a la izquierda, ¿sí? Es un rodillo. Como vemos, al tratarse de un rodillo, de un cilindro, sobre el cual los apoyos son dos medias cañas y tiene un perno intermedio, ¿sí? Dos medias cañas, con lo cual este apoyo en una dirección permite el giro, mientras que en la otra no lo permite, con lo cual se comporta justamente como un empotramiento. Entonces vamos a analizar el problema según los planos que mencionaba. Entonces, tenemos un rodillo en la parte superior, otro en la columna, ¿sí? Ahora le dibujo la sección, vamos a ver cómo queda orientada la sección, otro rodillo, bien, ahí está el otro rodillo, y tenemos que orientar la sección, ¿sí? Entonces, sabemos que en el plano XY, ¿sí? Perdón, y tenemos la figura de cuáles son los planos. Vamos a aprovechar, es la misma, vamos a ver la figura en el PowerPoint, ¿sí? Ahí tenemos la figura, ¿sí? Como vemos, el plano, el eje ZZ es el que tiene mayor momento de inercia, mientras que el eje II es el de menor momento de inercia. Y de acuerdo a la geometría planteada, el eje X es el longitudinal a la columna, ¿sí? Y lo otro que sabemos es que en el plano XY, ¿sí? O sea, la columna se encuentra biempotrada, con lo cual no estaría permitiendo el giro en la dirección Z, ¿sí? Entonces, ahí ponemos nuestros sistemas de coordenadas. Ahora vamos a ver nuestro sistema de coordenadas. Acá lo tenemos dibujado. Como en el plano XY está bien potrado, eso quiere decir que no nos permite la rotación en la dirección Z, mientras que en el plano, esto es Z, X por YZ, en el plano Z, X sí me permite la rotación respecto al eje Y. Entonces ahora vamos a ver nuevamente la imagen del PowerPoint y vemos que la sección está orientada de modo que en el eje Z esté el mayor momento de inercia, el eje ZZ. Con lo cual, ahora estoy dibujando y vamos a ver cómo está orientada esta sección y vamos a charlar un poquito de eso. ¿Sí? Ahí tenemos dibujado cómo está orientada la sección, ¿sí? De acuerdo a la imagen. Ahora les muestro la imagen del PowerPoint, que es la similar, ¿sí? Vemos que el momento de inercia máximo está orientado en la dirección ZZ de la columna, ¿sí? Esto no es lo más correcto, o sea, yo si hubiera diseñado esta columna, ¿sí? esta columna que será un puntal o lo que sea de una máquina, yo no lo hubiera orientado de esta manera, porque estoy en la dirección justamente que se comporta bien potrado,
Y recordemos que la longitud equivalente cuando una columna está bien potrada es la mitad del largo original. Yo nunca hubiese orientado también en esa dirección, que tengo esa ventaja por el hecho de cómo son las condiciones de borde, no hubiese orientado el mayor momento de inercia, ¿sí? Por el contrario, yo hubiera aprovechado justamente el mayor momento de inercia en la dirección en la cual la columna se comporta como biarticulada, en donde justamente la longitud equivalente es la longitud real de la columna, porque recordemos que la carga crítica varía inversamente proporcional al cuadrado de la longitud equivalente, ¿sí? Y directamente proporcional a la rigidez, perdón, sí, a la rigidez, o sea, el momento de inercia. Bien, entonces claramente este es un caso en el cual en uno de los planos vamos a tener pandeo, entonces en algún momento la temperatura va a producir que las tensiones y por consiguiente los esfuerzos en la columna alcancen la carga crítica de pandeo y se produzca dicho fenómeno de inestabilidad. Para lo cual tenemos que saber en cuál de los dos ejes o en cuál de los dos planos se va a producir el pandeo, o sea, se va a pandear, la sección va a flexar, o sea, va a tener el pandeo respecto al eje Z o al eje Y. Para lo cual tenemos que calcular las esbelteces en cada una de estas direcciones y, hecho esto, calcular y compararla con la esbeltez crítica para ver en qué plano se va a dar el pandeo y elaborar todo el resto en función de dicho plano. Entonces, lo primero que calcular es la esbeltez crítica, que la calculamos como pi por E sobre el límite elástico, en este caso da 105. Luego necesito, como es una sección estándar, necesito obtener los datos. Recordemos que era un IP de 100, entonces buscamos el área, voy a necesitar, que me dice que es 10,3 centímetros al cuadrado. Voy a necesitar los momentos de inercia, ¿sí? El IZZ, que en este caso es el de mayor resistencia, o sea, es el eje XX, que da 171 centímetros a la cuarta. Recordemos que en este eje se comportaba como bi empotrada, con lo cual la longitud equivalente es de 75 centímetros. El II coincide con el II de esta tabla y es de 15,9 centímetros a la cuarta. Respecto a este eje, la columna estaba biarticulada, con lo cual la longitud equivalente para colmo es justamente 150 centímetros el largo de la columna. En otras tablas suele aparecer ya, como las que les voy a proveer para el TP, suele aparecer ya el radio de giro. En este caso no aparece, con lo cual lo vamos a calcular. Cada radio de giro. Como vemos, el radio de giro en la dirección de menor momento de inercia es menor. Ahora calculamos en cada dirección LZ, LI, LZ sobre RZZ, 18,4. O sea, las esbelteces, LI es LEI equivalente sobre RI igual 120,7. Como vemos, este valor es menor a 20, con lo cual seguramente para ser a 0 va a fallar por resistencia, y va a fallar por resistencia una carga mucho más alta que la que se va a producir por pandeo en el eje II, dado que para el eje II la esbeltez es mayor a la esbeltez crítica. Bien, entonces, dicho esto, lo que debemos plantear es tensiones térmicas, ¿sí? Recordamos que las tensiones térmicas se calculan con sigma térmico, módulo de rigidez por alfa por delta T, porque esto me da
este término me va a dar la dilatación. Si yo restringo la dilatación se me producen tensiones. Y lo que voy a buscar es que la tensión crítica, es decir, la carga crítica de Pandeo, de Euler, pues estoy en el límite elástico, ya voy a calcular directamente en este plano, en este eje, dividido el área, dividido el factor de seguridad, tiene que ser igual a ¿qué? A las tensiones totales. La tensión de precarga, N0 dividido A, más las tensiones térmicas. Pero a su vez, la tensión crítica, ¿a qué es equivalente? ¿Cómo se puede calcular? Recuerden que cuando dividimos la fórmula de Euler por el área, la misma se termina simplificando para el primer modo a pi cuadrado sobre E por el factor de seguridad por la esbeltez al cuadrado, igual a N0 más E por alfa por delta T. Bien, vamos a seguir al costado, vamos a despejo delta T de acá, que me termina quedando 1 sobre alfa pi cuadrado sobre factor de seguridad lambda cuadrado menos N0 sobre A por E, con lo cual el delta T es la temperatura final, la temperatura inicial. Finalmente la temperatura final va a ser 1 sobre alfa pi cuadrado sobre Fs lambda cuadrado menos N0 sobre A por E más T0. Con lo cual terminamos obteniendo reemplazando todos los valores, ¿sí?, que me da el problema, terminamos obteniendo una temperatura final de 46,13 grados Celsius. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Claramente tenemos una razón de 26 grados de diferencia respecto a la temperatura inicial y ya tenemos riesgo de pandeo con un factor de seguridad de 2, con lo cual claramente lo que habíamos charlado al principio de que esta era una mala disposición para la columna, dado que estamos desaprovechando el momento de inercia máxima en la dirección que lo necesitaríamos, me produce que el pandeo, o sea que el riesgo de pandeo se dé a una temperatura tan cercana a la inicial.